Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que ya estamos grabando, cuyo índice podéis ver ahí. No sé exactamente cuán bien se lee, pero la idea es, vamos a seguir trabajando con proyectividad. Vamos a repasar rápidamente las series proyectivas que estuvimos viendo en la clase de problemas. Vamos a ver el problema dual, los haces proyectivos. Vamos a ver muy rápidamente un par de casos semejantes y después vamos a trabajar con formas superpuestas. Esto normalmente es una clase de 2 horas, con lo cual estimo que nos quedaremos en algún sitio a mitad de camino y seguiremos en la clase de mañana. ¿Vale? Entonces, repasando lo que habíamos visto el último día, lo que teníamos es que si yo tengo aquí una serie S, en la que tengo, por ejemplo, A, B y C, y tengo una serie S', ¿vale? No sé si eso es que alguien quiere preguntar algo o que el micro se está moviendo un poco, A', B' y C', nosotros lo que decíamos es que somos capaces de determinar de manera unívoca un eje proyectivo que relaciona estas dos series y que después de haberlo hecho unas cuantas veces, lo único que tengo que decir es, bueno, si yo proyecto desde A, B' y desde A', B, obtengo esta recta A', B, esta recta AB', obtengo este punto de aquí, que es el punto AB, y puedo hacer lo mismo con cualquier otra pareja de puntos, por ejemplo, BC', B'C, y obtengo aquí este punto de aquí, BC, lo cual me determina directamente este eje proyectivo que relaciona las series S y S'. ¿Vale? Veíamos esa idea. Y llegábamos también a conclusiones adicionales. Por ejemplo, si yo tengo aquí este punto N, que es el punto de corte, N pertenece a S, obviamente, y a su vez N pertenece al eje proyectivo, es la intersección entre ambos. Eso quiere decir necesariamente que N' pertenece a S también, es decir, que N' está colocado aquí. ¿Vale? Y también decíamos que pues lo mismo tiene que pasar por el otro lado. Si yo tengo aquí este punto M', entonces necesariamente este es el punto M. ¿Vale? Dicho de otra manera, si M pertenece a S', esto lo voy a poner en negro, que es la idea, si M pertenece a S', eso implica necesariamente que el punto M' pertenece al eje proyectivo. ¿Vale? Esa es la información que teníamos de momento. ¿Cómo obtenemos homólogos de puntos? Pues siguiendo exactamente el mismo razonamiento. Si yo tengo aquí un punto X, y entonces lo que tengo es dado X, donde está X', lo único que tengo que hacer es seguir este mismo razonamiento. Si yo desde X proyecto, por ejemplo, el punto B, tengo esta recta XB', ¿vale? Entonces aquí lo primero que hago es saco XB', por ejemplo. A partir de esto obtengo este punto de aquí, que es el punto XB. Y ahora proyecto desde B este punto XB, obteniendo el rayo X'B, y eso me determina directamente el punto X'. Tercero, obtengo el X'B. Cuarto, obtengo el X' que yo estaba buscando. ¿Vale? Y esto que hemos hecho con el punto B lo podíamos haber hecho de la misma manera con A, con C', todas ellas. Lo podía haber hecho con cualquier pareja de puntos que el resultado hubiera sido el mismo. ¿Vale? Es la propiedad del eje proyectivo. Esta proyección, Bx' y B'X, se cortan en el eje proyectivo. Exactamente igual que hacemos esto, fijaros que yo puedo determinar los puntos límite de la misma manera. Yo tendré aquí un L sub 2' en el infinito,
para allá y tendré un L1 en el infinito para allá. ¿Vale? Y si yo quiero determinar el homólogo del punto impropio de esta recta o el homólogo del punto impropio de esta recta, lo único que tengo que hacer es tratarlos como un punto común y corriente sin necesidad de hacer ninguna cosa extraña. Entonces, venga, voy a obtener el homólogo de este y voy a decir, vale, voy a trabajar con A'L1 en el infinito y AL1', que es el punto que yo estoy buscando. Entonces, lo que hago es decir, vale, pues yo me vengo por acá, me voy a L1' en el infinito para allá, con esta recta que es paralela a la base, obtengo este punto a L1 y ahora proyecto desde acá y donde quiera que sea que corte con la base, obtengo el homólogo del punto impropio. ¿Vale? Este punto de aquí, L1'. Exactamente igual que lo hacía con cualquier otro punto. Y se empieza a enguarrenar un poco el asunto, pero voy a hacer exactamente lo mismo con el otro. Y voy a hacerlo, por ejemplo, pues con B. Voy a decir aquí que B, L. Recuerdo que si compartís pantalla existe la posibilidad de que salgáis en el grupo. Así que alguien me ha puesto ahí una caseta de playa de estas de Los Ángeles. Pues habrá salido en el vídeo un momentito. B con L2' en el infinito. B' con L2. Pues digo acá B. Me voy aquí L2' en el infinito con esta recta que es paralela a esta de acá, obtengo este punto de aquí, que es el punto BL2, y ahora, pues por aquí en algún lugar me saldrá el punto L2, ¿vale? Y os digo, como propiedad adicional, esto me sale un poquito fuera de la pizarra, pero bueno, la vida es así. Os digo, tenemos una propiedad adicional que podemos emplear para comprobar que estas cosas están bien, y es que si yo cojo la recta que pasa por, voy a hacer aquí un poquito de pizarra creativa, más o menos, este punto de aquí es el punto L2, que estoy en encuadre sí. Os digo, esta recta de aquí, que es una recta R a la que pertenecen tanto L1' como L2, esta recta es siempre paralela al eje proyectivo, ¿vale? Es paralela al eje proyectivo. Con lo cual eso lo puedo emplear para comprobar que estoy haciendo las cosas bien. Y es si yo cojo la recta aquí, uno de los dos puntos límite, me tiene que quedar siempre paralela al eje proyectivo. No la voy a demostrar porque es un dolor, pero os lo creéis, ¿vale? De tal manera que fijaros que yo aquí puedo determinar homólogos de cualquier punto simplemente empleando el eje proyectivo. Dentro de esos cualquier puntos puedo irme al elemento impropio sin ningún problema y todo funciona de la misma manera. Y esta es la manera de operar con series proyectivas. Tenemos algún ejercicio más y haremos más ejercicios de esto, pero esta es la idea fundamental. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta parte de operar con series proyectivas, como determinar homólogos, como determinar puntos límites? Fijaros que esto mismo lo tenéis aquí en el cuadernillo. Tenéis este problema en el cuadernillo de problemas y si pincháis aquí os sale este ejercicio en el que tenéis exactamente lo mismo que acabamos de ver. Tenemos dos series A, B, C. Podéis mover la posición de las series a voluntad. Podéis utilizar los vértices de proyección que veis aquí sin mayor problema. Pero si simplemente decimos, bueno, pues AB', AC', tenemos nuestro eje proyectivo. Volvemos a tener que los homólogos de los puntos de corte del eje proyectivo con las bases son los homólogos de estos elementos. Y si yo muevo mi proyectividad, pues fijaros que me queda de una manera o de otra, ¿vale? Si yo esto lo pongo un poco más con el aspecto que tenía, pues este era más o menos el aspecto que tenía en lo que yo acabo de hacer.
Y fijaros cómo puedo sacar el homólogo de cualquier punto X, que no sé dónde está, voy a reiniciar la construcción. Una vez que yo tengo el eje proyectivo, si yo tengo un punto X, por ejemplo con AX', XA', puedo determinar ese punto X' para cualquier posición del punto X que yo tengo, incluyendo punto límite y el otro punto límite. ¿Vale? Tengo ahí los dos puntos límites y efectivamente puedo comprobar que para cualquier posición de esta proyectividad, la recta límite, esta recta de aquí que une los dos puntos límites, es siempre paralela a este eje proyectivo de aquí. ¿Vale? Tenéis esto lo tenéis, de tal manera que cualquier problema de esto que tengáis, si tenéis alguna duda sobre cómo atacarlo, podéis simplemente volver a al cuadernillo y os vais a este enlace y tenéis esto mismo que hemos hecho ahora, hecho pasito a pasito y sin mayores problemas. Venga, si Perdona, volvemos, dime. en el cuaderno de geometría proyectiva, ¿dónde está esto? ¿En qué página? Pues si te fijas, vuelvo a compartir, tienes un maravilloso índice. Si tú te vas aquí a tu lector de PDF en cualquier sitio, tienes aquí esto que se llaman los bookmarks, ¿vale? Entonces tienes las distintas clases, formas proyectivas de primera categoría, y tienes los enlaces de GeoGebra, también los tienes aquí, de tal manera que te vas a enlace 1 de geometría proyectividad entre series y ahí lo tienes. En cualquier caso, respondiendo a tu pregunta directa, es la página 26. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Nada. Vale. Pues siguiendo con lo que estábamos haciendo, vamos a seguir y vamos a empezar a trabajar con el problema dual. ¿Vale? El problema dual, lo que sabéis es que nosotros cualquier afirmación que hagamos sobre cualquier cosa en geometría proyectiva, si yo cambio rectas por puntos, puntos por rectas, esa afirmación sigue siendo recta, sigue siendo cierta. Con lo cual lo que vamos a hacer es, con ayuda de alguno de vosotros, vamos a ir enunciando cuál puede ser el problema dual a este que acabamos de hacer. Primero simplemente vamos a ver cuál es el equivalente al eje proyectivo y luego operaremos un poquito más con haces para ver cómo se soluciona esto. ¿Vale? Venga. Entonces, ¿algún voluntario? ¿Alguien que quiera ayudarme? ¿O tengo que pedir a alguno de los delegados o similares que nombre? Claro, el problema que tienes es que como las clases de problemas tengo dos clases, pues cada uno tiene la tiza en una clase diferente. Así que venga, os dejo la oportunidad de que alguno venga de voluntario. ¿No? ¿Nadie? Pues venga, el último que salió a clase a la pizarra en el M9, por ejemplo, que nombre a alguien más para que salga, de los que estén en el aula, por favor. Carlos Prieto. Pues venga, Carlos Prieto, por favor. Pon el micro. Soy yo, pero he tenido problemas para conectarme a la clase y me acabo de meter. Me estaba dando problemas al entrar, así que ahora mismo voy un poco... Bueno, tú no te preocupes que esto mismo que estamos haciendo es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer, recuerda, es donde yo te hablo de rectas, tú tienes que hacerme lo mismo, pero para puntos. Okay. Donde yo te hablo de puntos, tú tendrás que hablar de rectas. Y será proyectar, seccionar, lo único que tienes que hacer es cambiar. Entonces yo parto de aquí y yo te digo esto, digo, yo tengo aquí dos rectas, ¿tú qué tendrás que tener? 2 puntos. Pues venga, tú tendrás que tener aquí un punto V y un punto V', que son el equivalente. Y te digo, yo en esta recta S tengo A, B y C, tengo 3 puntos. ¿Qué tendrás que tener tú? 3 rectas que pasen por V. Efectivamente, y llamaremos A, B y C, ¿vale? Y lo mismo tengo por V', pues tengo A', B' y C'. ¿Qué tendrás tú? Lo mismo, 3 rectas que pasen por V'. A'. Esto aquí hay que hacerlo con un cierto cariño para que salga más o menos
dentro de lo que toca. Voy a ver si logro que me salga medio bien. Porque si no se te pueden ir las cosas muy lejos. Pero venga, tengo ahí 3 rectas. ¿Vale? Entonces, cuando yo estaba hablando de la justificación teórica de cómo resolvía este problema, lo que decía es, para poder determinar el eje proyectivo, lo único que tenía que hacer yo era proyectar desde 2 puntos homólogos. Dicho de otra manera, yo lo que hacía era decir, vale, pues yo cojo aquí un vértice V que esté colocado sobre A y cojo un vértice, voy a ver qué color empleo, verde, por ejemplo, y cojo un vértice V', al revés, V y V'. Coloco un vértice V' que esté colocado sobre A y coloco un vértice V que esté colocado sobre A'. Si yo he colocado un punto sobre el punto A, ¿qué tendrás que hacer tú? Colocar una recta sobre Vale, una entonces recta. lo que hago es coloco aquí una recta que la voy a llamar, por ejemplo, R' sobre A, y yo he colocado un vértice V sobre A', ¿qué tendrás que hacer tú? Sobre A' colocarle una recta R. Correcto. ¿Vale? Ahora que he dicho, vale, pues yo desde este vértice V voy a proyectar el punto B y obtengo el rayo B. ¿Tú qué tendrás que hacer? Seccionar ¿El qué? A' con las rectas y te dará un punto. ¿Vale? Y ahora voy a hacer lo mismo, desde el vértice V voy a proyectar el punto C y obtengo el rayo C. ¿Qué tienes que hacer tú? Lo mismo con las rectas C y A. Y sacar el punto C. Efectivamente. ¿Vale? Fijaros que incluso llegando un poquito tarde y en vivo y en directo, esto es más o menos fácil de hacer. Ahora, desde V' proyecto el punto B' y obtengo el rayo B'. ¿Tú qué harás? Con la R' pues, seccionamos con la V'. ¿Vale? Y efectivamente esto se me va a ir al infinito. Vale, ahora es cuando aprovecho los poderes de la edición que tengo en vivo y en directo. Y para que esto no se me vaya demasiado lejos, voy a colocar la recta C. Déjame pensar un poquito. Aquí, ¿vale? Esta va a ser mi recta C' para que esto no se me vaya demasiado madre. De hecho, casi mejor. Bueno, sí, más o menos. Luego voy a hacer un poquito de rectas curvas, pero la vida es así. Vale, lo que yo decía, lo que me queda es V', proyecto el punto C', obtengo el rayo C'. Y tú, Con R' y se V' y sacamos C'. vale, entonces esto me determina directamente aquí, B con B' y C con C', me determina este eje perspectivo entre V y V'. Es decir, yo estoy cogiendo este punto que pertenece tanto a B como a B', ¿tú qué tendrás que coger? Tengo este punto, lo voy a llamar aquí BB, de tal manera que BB', por ejemplo, vamos a poner esa nomenclatura, pertenece a B y pertenece a B'. ¿Qué tendrás que hacer tú? Pues coger una recta que pase por B por B'. Correcto. Y esta la llamo BB'. ¿Vale? Y aquí he cogido este otro punto, CC', que pertenece tanto a la recta C, CC', pertenece tanto a C como a C'. Tú tendrás que hacer... Y lo que estoy diciendo es que el elemento, la recta común a esos dos puntos, es ese eje perspectivo. ¿Tú qué estás diciendo? Es este centro perspectivo entre R y R'. ¿Correcto? Bueno, pues ahora lo que decíamos en la teoría anterior es que esta construcción es única y a esto yo lo puedo llamar eje proyectivo entre S y S'. ¿Qué podrás decir tú ahora entonces? Que eso será el centro proyectivo entre... Pero el qué, vamos a llamar las cosas bien. Este punto que llamamos centro ¿Sí? perspectivo entre R y R', será lo podremos llamar proyectivo entre qué y V qué. y V'. ¿Listo? Fijaros que son enunciados completamente duales. Yo lo que estoy haciendo es, en todo momento, lo único que hago es traducir
cambio rectas por puntos, cambio proyectar por seccionar y todo lo que estoy haciendo es completamente equivalente. Decíamos antes, yo puedo simplificar este proceso, esto que he hecho de proyectar entre V y V', yo después de un rato puedo decir, bueno, pues en realidad yo puedo decir que cualquier pareja de homólogos, por ejemplo, BC' y CB', se cortan en un punto que voy a llamar BC, que pertenece al eje proyectivo. De tal manera que yo cojo esta recta BC' y esta CB', y por el poder de las rectas de pizarra, tengo esta recta BC que también pertenece al eje proyectivo. ¿Qué podrás decir tú a cambio? Yo lo que he hecho ha sido coger la recta que pasa por B y C'. ¿Tú qué tendrás que coger? El punto que sea sección de... B y C'. Sí. Y aquí he cogido la recta, de hecho esto deberían ser minúsculas, vamos a ponerlo en minúsculas. La recta que pasa por C y B'. ¿Tú qué tendrás que coger? El punto que sea sección de C y B'. Correcto. Esto es CB'. Eso me dará esta recta de acá, que llamaré CB, que también me define el centro proyectivo. Entonces yo al final, después de haber hecho esto de seccionar con una recta R igual a prima y con una recta R' igual a unas cuantas veces, al final volveré a hacer lo mismo. Cogeré parejas de rayos y emplearé eso para operar. ¿Vale? ¿Visto ahí? Venga, un par de cosillas más y ya te dejo en paz. Perdona, Dime. si el punto C a mí me queda abajo no pasa nada, ¿no? O sea, es lo Claro, mismo. efectivamente. Al final tú fíjate que si yo muevo estas rectas, pues mi centro proyectivo de los haces, que es el centro perspectivo de las series, me quedará donde caiga, ¿vale? Si yo esto lo hubiera colocado como lo tenía antes, pues efectivamente esta recta de aquí y esta otra recta de aquí, pues se me cortaban en algún sitio por abajo. Yo te lo coloco aquí encima para que se vea un poquito más claro, pero esto, dependiendo de la posición que has puesto tú tu haz, te quedará en un sitio o en otro, ¿vale? Vale, vale, gracias. Perfecto. Entonces, la otra cosa que estábamos diciendo es, si yo cojo aquí este punto M, de tal manera que M pertenece tanto a S como a mi eje proyectivo. ¿Qué me tendrás que decir tú? Yo he cogido el punto que pertenece tanto a la recta S como al eje proyectivo. ¿Qué tendrás que hacer tú? Repito, tengo un punto que pertenece a la recta S y pertenece al eje proyectivo. Vamos por partes. Yo tengo un punto que tendrás tú. Una recta. En mi punto pertenece a S, pues tu recta tendrá que pasar por U. Y mi punto también pertenece al eje proyectivo. ¿Qué tendrá que pasarle a tu recta? Que pase por el centro proyectivo. Efectivamente. Si yo cojo esta recta M, he deducido antes que el homólogo de ese punto M es ese punto M', que es el que pertenece a ambas bases. ¿Qué deducirás tú entonces? ¿Cuál es el homólogo de esta recta M? Una recta que pase por V'. Correcto. Tendré aquí esta recta M' que pertenece a ambas. Y venga, ya te lo perdono, lo termino de hacer yo. Esto es igual aquí un N cuyo homólogo es este N', y lo que estamos diciendo es que a esta recta N' le corresponde esta recta N que tenemos ahí. Es decir, aquí decíamos que los homólogos del punto de corte de las bases son los puntos de corte del eje proyectivo con las bases. Aquí decimos que los homólogos del rayo común pasan por el centro proyectivo. ¿Vale? Es un enunciado completamente dual. Perdona. Dime. El N en la serie no sería también... O sea, no entiendo por qué está ahí. Te digo, el punto que pertenece a S' y al eje proyectivo N' tiene como homólogo este punto de aquí, el que pertenece a ambas series.
¿vale? Ah, vale, eso me refería. Creía que habías puesto el punto que está entre la No, N no, y no. la M. Esto se supone que es un n exactamente igual a m. Ah, vale, Perdón vale, por vale. la precisión. Al final es los homólogos del elemento común pertenecen al elemento proyectivo, los homólogos del elemento común pertenecen al elemento proyectivo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por tu colaboración. Vete pensando quién vas a sacar después. ¿Vale? Ok. ¿Visto esto? ¿Alguna duda con esta parte? Fijaros que esto me permite trabajar de manera completamente análoga. Al final, cuando yo haya trabajado un rato, borro aquí. Los haces se comportan exactamente igual que los vértices, con la única diferencia de que no tenemos puntos límites, porque si nuestros haces son propios, pues obviamente no vamos a tener nunca un elemento impropio, con lo cual pues no tenemos el equivalente a un punto límite. Pero por lo demás son completamente equivalentes. Entonces, por aquello de trabajar un poquito, vamos a poner aquí que yo tengo V, A y X, y aquí tengo V', A', y directamente tengo el centro proyectivo de ambos haces. Fijaros que a esto he llegado después de trabajar un ratito. Ahora sí, eso volvemos a sacar un centro proyectivo de unos haces para asegurar que lo tenemos perfectamente claro. Pero pongamos que yo tengo esto de aquí. ¿Cómo determino el homólogo del rayo X? Es decir, nos están preguntando dónde está X', teniendo en cuenta que me dan originalmente V', esto lo voy a pintar todo en negro, y el centro proyectivo de V y V', y también me dan A y A', una pareja de homólogos. ¿Vale? Pues fijaros que el procedimiento es igual que estábamos haciendo antes. En realidad, aquí me están dando el haz definido, me están dando 3 elementos de un haz y 3 elementos del otro haz. ¿Qué elementos me están dando secretamente? Pues fijaros que me están dando este rayo de aquí, M, me están diciendo que su homólogo es este rayo de aquí, M', y me están dando que este rayo N' tiene como homólogo este rayo de aquí, N. ¿Vale? Es una manera de darme, si me dan directamente el centro proyectivo, en realidad me están dando una pareja de elementos adicionales. ¿Vale? Entonces, a la hora de determinar el homólogo de X, lo único que tengo que hacer es trabajar como siempre. Decir, bueno, pues yo puedo coger esto, voy a ponerlo en grande, que si no, no se ve. XA' y AX' están en una recta que llamaré AX, que pertenece a mi centro proyectivo. ¿Vale? Y fijaros que aquí no lo puedo hacer con ningún otro elemento, tengo que hacerlo necesariamente con A. Si yo intento trabajar con las piezas, con los puntos del elemento común, eso no va a funcionar, ¿vale? No funciona porque lo que pasa ahí es que, un segundito, que tenemos aquí una solicitud, ya la estoy aceptando. Vale, si tenemos este elemento de aquí, si trabajamos con el elemento común, me da una solución degenerada. Lo único que consigo si trabajo con el elemento común es determinar que efectivamente el rayo X' va a pasar por el vértice V', que era algo que ya sabía. Entonces, una vez que yo tengo esto, tengo que trabajar con elementos que no sean el elemento común. De tal manera que aquí digo, bueno, pues XA' me da este punto, me da esta recta de acá, que es la recta AX. ¿Y qué ha pasado ahí? Y a partir de ahí yo puedo decir que este punto de aquí tiene que ser el punto AX' y eso me permite determinar este rayo X'. Perdona. Dime. Hemos dicho que íbamos a sacar bueno, ahora estamos viendo el procedimiento para sacar los homólogos de la recta común, ¿no? No, los homólogos de cualquier rayo X. O sea, yo aquí lo que te estoy haciendo es te estoy cogiendo un rayo X, que es este de aquí, Ah, y vale. te estoy determinando el homólogo de este rayo. Los homólogos de la recta común son los que pasan por el centro proyectivo. Vale, vale, vale. ¿Vale? ¿Visto esta idea? ¿Cómo determinar el homólogo de un rayo? Mismo procedimiento. XA' y AX' pertenecen a una recta X que tiene que pasar por el centro proyectivo. ¿Vale?
Vamos a hacerlo en un momento, por si acaso no ha quedado claro del todo, con un haz cualquiera en una posición general. Voy a coger V, A, B y C. Y lo que pasa es que voy a terminar de dibujarme el haz cuando tenga claro dónde me salen las cosas para que no se me vayan al infinito. ¿Vale? Entonces tengo aquí V' y tengo A'. Y lo que os decía, aquí empiezo a coger parejas. Y digo, vale, pues vuelvo a poner AB' con BA'. Tenemos este AB. Y digo, vale, pues este A', no, esto es A' con A. A' con B. Aquí tener cuidado cuando estáis trabajando porque es muy fácil que os confundáis. Entonces, sobre todo cuando estamos trabajando con rectas, tenemos que ser muy sistemáticos. Primero, para asegurarnos que no nos confundimos cuál es cada una de las rectas y no crucemos A con B en ningún momento. Y segundo, os recomendaría aquí, más que en ningún otro lugar, que os aseguréis que nombráis absolutamente todos los puntos y todos los elementos para que no nos confundamos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta recta de acá, que es la recta que hemos decidido llamar AB, ¿vale? Lo que estoy haciendo es imaginar que yo he partido de 3 elementos en cada uno de los sitios y voy a llegar a este centro proyectivo. Normalmente el problema estaría integrado, me darían esto y esto, pero lo estoy separando. Y ahora aquí lo que estoy intentando simplemente es determinar ese centro proyectivo. Y ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, pues ya he cogido una pareja de letras, ahora voy a coger otra pareja de letras y voy a decir, por ejemplo, que AC' con CA' me da una recta AC, ¿vale? Entonces tengo A'C, este punto de aquí, y ahora para que esto no se me vaya demasiado lejos, tengo que buscar cómo encontrar el AC' medio bien. Venga. Este punto de aquí es AC'. ¿Puedes subir la pizarra, por favor? Es que Sí, no sé. perdón. Vale. Así, ¿no? Correcto. De verdad que cada vez que me avisáis una cosa de estas tenéis mi infinito agradecimiento, porque no siempre puedo estar mirando por todas partes, entonces está bien que me digáis cada vez que me estoy dejando algo en el tintero. ¿Vale? Y por terminar de comprobar, BC', B'C, tenemos aquí la recta BC, y tengo que aquí BC', C'B, y esta recta BC, efectivamente todas ellas me dan el mismo centro proyectivo. ¿Visto? La operatividad es idéntica. Al final lo único que tenemos que hacer es trabajar. Entonces, no voy a hacer muchos más ejemplos de estos porque si no luego me quedo sin cosas que hacer en la clase de problemas, pero así es como se opera con haces. ¿Alguna cuestión relevante? Vamos a hacer una tablita resumen para cubrir la confusión más común que tenéis con estas cosas. Y es, ¿qué tenemos en cada caso? Es decir, nosotros podemos tener unas series o podemos tener unos haces. Y luego podemos tener una perspectividad o podemos tener una proyectividad. Donde os recuerdo, estoy implicado, sí. Os recuerdo que la perspectividad era una proyectividad más el elemento común es homólogo de sí mismo. ¿Vale? Esa es la idea que tenemos aquí. Entonces, cuando yo tengo dos series que son perspectivas, tengo dos series S y S' que son perspectivas, lo que tengo es un punto que las relaciona. Tenemos este centro perspectivo y yo puedo decir que este centro me da elementos homólogos, A y A', y esto puede pasar porque ese punto D es igual a D'. De tal manera que aquí tenemos un centro perspectivo que es un punto.
¿vale? Y esto está justo encima del brillo este y no lo veis. Un poquito mejor. De hecho, estoy con la iluminación a mitad de... ¿Se ve un poquito mejor así? Sí, se ve un poquito mejor así. ¿Vale? Esa es la primera idea. Sin embargo, si lo que tengo yo son haces, lo que tengo aquí es un eje perspectivo. Si tengo una perspectividad, el elemento con el que trabajo tiene naturaleza diferente a las bases o tiene la misma naturaleza que los elementos. Puedo verlo de una manera o de otra. Sin embargo, cuando tengo una proyectividad, dos series están relacionadas por un eje proyectivo, mientras que dos haces están relacionados por un centro proyectivo. ¿Vale? Esto lo tengo que tener perfectamente claro. ¿Qué quiere decir cada cosa? Yo tengo una proyectividad, el caso general, en cuyo caso, si yo tengo dos rectas, están relacionadas por una tercera recta. Si tengo dos puntos, están relacionados por otro punto. Y si lo que tengo es una perspectividad, es el caso fácil, es el caso bonito, entonces dos rectas la relacionan un punto y dos puntos lo relacionan una recta. ¿Vale? Este cuadrito resumen, tenerlo metido en la cabeza para poder operar sin problemas. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, pues todo esto lo tenemos. Y vamos a ver un par de cosillas adicionales. Simplemente nomenclatura. Llamamos dos series semejantes a aquellas, las voy a pintar aquí en un momento para que tardéis en copiar lo mismo que tardo yo en escribir, y es series semejantes o haces congruentes son aquellos en los que se conserva la razón simple. ¿Vale? Si yo cojo aquí A, B y un punto M en el infinito y coloco aquí un A', B' y otro punto M en el infinito, pues aquí se conserva la razón simple con este punto impropio. Estas series son semejantes, ¿vale? Lo único que tenemos es que una es dilatar la otra y las relaciones entre segmentos son las mismas. Perdona, Dime. ¿puedes subir un poco la pizarra, por favor? Ahí. Con subir y bajar, ¿no? Vale. Sí. Y lo mismo pasa con los haces. Yo tengo aquí un haz de tal manera que tengo aquí A, B y C y tengo otro haz A', B', C', y por ejemplo los ángulos son iguales, lo único que he hecho ha sido trasladarlo o girarlo. Este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Pues estos haces se llaman congruentes, que es simplemente el proceso de coger estas tres rectas y moverlas de un sitio para otro, las puedo trasladar y girar. Esos haces se llaman congruentes y ahí tenemos una conservación de la razón simple porque básicamente es el mismo haz simplemente girado y en este caso es el mismo haz simplemente dilatado, por ejemplo. ¿Vale? Un caso particular no lo quiero más que por aquello de nomenclatura, ¿sabes? Eso en alguna explicación os podríais encontrar que dice, no, los haces son congruentes y entonces puedo deducir qué tal. Pues lo único que está diciendo es que es el mismo haz trasladado y girado. ¿Vale? Entonces, tenemos ya los elementos que nos permiten trabajar con proyectividades separadas normales. Ahora tenemos un elemento adicional, una cosa extra que nos puede pasar, y es hasta ahora hemos estado trabajando con relaciones proyectivas o perspectivas, me da lo mismo, de tal manera que los elementos están separados. Pero a mí me puede pasar que yo tengo aquí una recta S, donde tengo mi serie A, B, C, y colocado encima tengo una recta S', donde aquí tengo A', B' y C'. ¿Vale? Tengo dos elementos, dos series, dos rectas, colocadas una encima de la otra. Y tenemos una relación proyectiva entre ambos. Como hemos visto, si solamente coloco tres elementos, yo siempre tengo una relación proyectiva,
Y la idea es, si yo coloco aquí un cuarto elemento X, el punto X' ya no lo puedo colocar donde yo quiera, lo tengo que colocar en un sitio que cumpla que la cuaterna sea la misma. Entonces, a esto de aquí es lo que denominamos formas superpuestas. Y es o bien S es igual a S', o bien V es igual a V'. Tenemos un haz encima de otro o una recta encima de otra. ¿Vale? Entonces, en el caso de las formas superpuestas tenemos dos opciones. En primer lugar, que simplemente me estén preguntando por el elemento, un elemento homólogo. Me están dando A', y C', A, B y C, y A', B', C', me dan X y me piden X', pues ahí lo único que me están pidiendo es un homólogo. Eso veremos que lo podemos tratar de una manera muy sencilla. Pero el hecho de que las series estén superpuestas añade un elemento adicional, y es que podemos encontrarnos con que tenemos un punto D igual a D'. Podemos tener puntos dobles, puntos que estén colocados uno encima del otro. Y es una propiedad que es inherente del hecho de que la serie está colocada una encima de otra. Evidentemente, si las series no están colocadas una encima de otras, no podemos tener un punto que sea homólogo de sí mismo, a menos que de la casualidad de que el punto de corte sea el que es homólogo de sí mismo, en cuyo caso tenemos una perspectividad. Pero aquí tenemos este problema general. ¿Vale? Entonces, primero, antes de llegar a los puntos dobles, ¿cómo resolvemos simplemente el sacar el homólogo de un punto X en esta pareja de series? Bueno, pues es bastante sencillo. Lo único que tengo que hacer es separarlas. Yo cojo la recta S y la separo hasta que me quede diferente. ¿Vale? En realidad la puedo separar de varias maneras. La puedo separar y la puedo colocar en una recta oblicua en vez de colocarla con una paralela. Y la puedo separar con una proyectividad cualquiera en vez de simplemente hacer una traslación. Pero bueno, mi vida es mucho más sencilla y si yo simplemente traslado la serie. ¿Vale? Y además, si la traslado a una serie paralela, vamos a ver que algunos cálculos son más sencillos. Entonces, lo que hago yo aquí es decir, vale, yo voy a colocar una serie S segunda, de tal manera que la relación entre S' y S segunda sea una simple traslación. Esto es A segunda, esto es B segunda y esto es C segunda. Fijaros que en el fondo lo que estamos haciendo es, estamos proyectando aquí con un centro perspectivo en el infinito que relaciona S con S segunda. Eso es lo que estamos haciendo en la realidad. Pero pues simplificamos y a esa proyección y sección que estamos haciendo la llamamos simplemente una traslación. Y, insisto, esto tiene muchísima más gracia si yo hago que esta S segunda sea paralela a S'. ¿Correcto? Entonces, si yo hago esto, fijaros que si yo calculo el punto X segunda, eso me da inmediatamente el punto X', que es el que me están pidiendo. ¿Vale? Y de hecho, vamos a poner que nos preguntan tanto X segunda como el punto L1', que es el homólogo de un punto L1 en el infinito para allá. ¿Vale? Entonces, primero vamos a hacer el punto límite y luego haremos el punto X. ¿Por qué es más fácil hacer primero el punto límite? Si yo separo las dos series de tal manera que sean paralelas, entonces el punto de corte de ambas series es el punto impropio, ¿vale? La intersección entre S y S segunda es el punto del infinito y la determinación del eje proyectivo me va a dar inmediatamente los dos puntos límites. Entonces, fijaros que si yo separo las series como paralelas, los puntos límites son inmediatos. Estoy sacando información gratis. Como ingenieros, siempre que podáis sacarle trabajo al sistema sin aportarle esfuerzo a vosotros, tenéis que aprovecharlo. Separar las series paralelas me da información gratuita, que es el homólogo de los homólogos de los puntos impropios de manera directa. Pues blanco y en botella, me tiro a lo que me dé trabajo de gratis. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el eje proyectivo que relaciona estas series. Cogemos una pareja de letras, por ejemplo, AB segunda con A segunda B. Y le voy a poner AB segunda con A segunda B. Letras. ¿Vale? Y entonces cogemos aquí y decimos, bueno, pues AB segunda con A segunda B.
¿vale? Esto me da este punto de acá, AB, ¿vale? Y vamos a coger, por ejemplo, yo creo que me entra en la hoja, BC segunda con B segunda, C. Y cogemos C y B segunda, si esto me entra en la hoja seguro, lo que no sé si me va a quedar dentro. Bueno, esta recta que es CB segunda y esta otra recta que es C segunda B. ¿Vale? Y yo tengo este punto BC. Eso me determina este eje proyectivo que relaciona las series S y S segunda. ¿Vale? Bueno, pues fijaros que, como habíamos visto antes, la intersección entre estas dos series es el punto impropio L1 en el infinito, que es igual a, esto es exactamente igual al L sub 2 segunda en el infinito. ¿Vale? O sea, las dos rectas son paralelas, ese punto está en el infinito, por lo tanto, esos dos puntos son iguales, es la intersección entre las dos series, y yo puedo trabajar directamente y decir, bueno, pues este tiene que ser SL1 segunda, y este tiene que ser este punto L sub 2. ¿Vale? Con lo cual, ya tengo determinado uno de los puntos límite, y para determinar el otro punto límite, lo único que tengo que hacer es devolver la transformación esta de aquí, coger este punto L1 y obtengo L1'. Con lo cual, este ya lo tengo hecho. Y he obtenido de gratis este L sub 2, que no me lo estaban preguntando, pero bueno, ya lo tengo hecho. ¿Listo? Entonces, si seguimos operando, lo primero que voy a hacer es voy a colocar el punto X un poquito más a la izquierda, porque si no se me va a ir a tomar viento. Ahora lo que me están pidiendo por acá es que determine el homólogo de este punto X. ¿Vale? Que me lo tengo en el otro lado, lo puedo hacer en el otro lado, simplemente se me va a ir muy lejos y me queda un poquito menos claro, pero puedo operar sin ningún problema. Entonces, ahora quiero obtener el homólogo del punto X y seguimos operando como siempre. Podemos utilizar A, podemos utilizar B o podemos utilizar C. El efecto va a ser exactamente el mismo. Voy a utilizar, por ejemplo, A y digo AX segunda con A segunda X. Esto se corta en un punto AX que pertenece al eje proyectivo. Pues cojo aquí A segunda X. Tengo el punto AX. Esto me determina esta recta AX segunda que me determina este punto X segunda. Y lo único que tengo que hacer para poder determinar el punto X', que era el que me estaban pidiendo, es tengo que devolver a mi posición original y obtener ese punto X'. ¿Listo? Si me dan dos series superpuestas y yo separo a una paralela, es decir, hago una S segunda que sea perspectiva con S', con un centro perspectivo impropio. Aquí lo he hecho perpendicular, pero lo podría haber hecho con cualquier dirección y me hubiera dado exactamente lo mismo. Entonces, fijaros que yo puedo determinar sin mayor problema homólogos y puedo determinar sin mayor problema homólogos de puntos del infinito de una manera más barata. ¿Vale? Perdona. Dime. ¿Por qué has puesto ahí X segunda? ¿Te lo has inventado para hacer esto? No, no, no. X' es la que la X normal es la que he colocado. Yo coloco X normal Sí. y ahora utilizo esta propiedad. A segunda X, AX segunda tienen que cortarse en este punto AX que pertenece al eje proyectivo. Así Vale. que el orden de trabajar es primero saco este a segunda X, segundo saco este a X, tercero saco este a X' y eso me permite sacar aquí este cuarto Vale. X segunda que a su vez me permite sacarme X'. ¿Vale?
No sé si se ve algo porque la tablet que estoy empleando yo para ver el vídeo lleva un retraso de como 10 segundos y se ve absolutamente pixelado. Espero que vosotros lo estéis viendo un poquito mejor que yo. Pero esa es la idea de estoy simplemente determinando un homólogo. Y he colocado el punto X donde a mí me da la gana, lo puedo colocar donde quiera. ¿Vale? Entonces, operación de formas superpuestas. Si simplemente me piden homólogos, no pienso más y lo único que hago es separar las dos series, trabajar de manera normal y determinar homólogos. ¿Correcto? ¿Alguna duda más? Sí, Dispara. una cosa. Sí, tira. ¿Podría volver a repetir cómo ha sido el proceso desde que ha sacado el L1' hasta que ha conseguido el homólogo de X? Es que no lo acabo de entender. Vale, una vez yo tengo el eje proyectivo, lo que voy a hacer es, lo voy a separar y te voy a quitar toda la guarrería que yo tengo aquí en medio, ¿vale? Para repetir el problema sin más cosas. Yo lo que tengo es que yo tengo una S que es igual a esta S', y después de un ratito de trabajar he llegado a que tengo aquí esta S segunda y te he determinado este eje proyectivo aquí que relaciona S con S segunda, ¿vale? ¿Eso lo hemos entendido sin problemas? Sí, sí, sí. Vale, pues entonces yo lo que te digo es, partiendo de esto, yo tenía aquí un A y un X, ¿vale? Y tengo también este A segunda, que yo he determinado, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que te digo es que para poder resolver este problema, fíjate que lo que he hecho aquí ha sido coger este problema que yo tenía aquí en grande con un montón de cosas y estoy simplificando a qué realmente necesito resolver para resolver la duda que tú me has preguntado. Y lo que estoy diciendo aquí es esto de acá. Yo puedo decir que AX segunda y A segunda X se cortan en un punto AX donde ese punto AX pertenece al eje proyectivo de esas dos series, ¿vale? Entonces, opero y digo A segunda X, tengo este no es el color, tengo esta recta de aquí, que es la recta que va entre A segunda y X, me da este punto de aquí, que es el punto AX, en la intersección con el eje proyectivo, eso me determina esta recta de aquí, que tiene que ser AX segunda, y por lo tanto, esto me determina este punto X segunda. ¿Vale? Eso es lo único que hemos hecho, limpio de toda la demás mierda que tenía yo por ahí dando vueltas. ¿Vale? Sí, pero entonces el punto L1, ¿para qué servía? También me lo pedían. Ah, vale, Lo que vale, te estoy vale. diciendo es que en el momento en el que tú separas estas dos series que sean paralelas, ¿vale? Tú has obtenido de gratis y sin necesidad de trabajar más, aquí ¿cómo hemos llamado? Este lo hemos llamado L2 y aquí L1 segunda. Como L1 igual a L2 segunda en el infinito son los puntos de corte, la intersección del eje proyectivo con las bases me da directamente los puntos límites. ¿Vale? Si me los piden, pues mira, ya los tengo hechos. Si no me los piden, pues da igual, los he obtenido igual sin necesidad de trabajar más, porque con la propia determinación del eje proyectivo me han sacado esos dos puntos límites. ¿Vale? Y lo único que me queda es coger este X segunda y devolverlo a donde quiera que sea que le toque para obtener X'. ¿Vale? ¿Visto ya? Sí, sí, sí. Perfecto. Vale, pues lo que os decía, determinación de elementos homólogos, no requiero más trabajo, lo único que tengo que hacer es separar las dos series para poder trabajar como series separadas. Pero tenemos aquí, voy a borrar, un elemento adicional de la que hablábamos y es que, ¿qué pasa con la posibilidad de tener un punto que esté colocado encima de su homólogo? Que es una propiedad inherente del hecho de que las dos bases estén una encima de otras. En el momento en el que yo separe esas dos bases, ya no puedo tener un punto que esté encima de otro, salvo casualidad, como iba diciendo. Entonces, ¿cuántos puntos dobles puedo tener yo? ¿Vale? Bueno, pues voy a simplificarme un poquito la existencia y voy a ahorrarme escribir y os lo pongo loco aquí, ¿vale? Voy a suponer que yo tengo una proyectividad AX, ABXY, porque lo he puesto en vez de XY AB, a saber, da lo mismo, y un A'B', XY, A'. Voy a suponer que llamo
que tengo 3 puntos dobles. Primero, si tengo 4 puntos dobles, lo que tengo es una identidad. Si yo tengo que este punto es doble, este punto es doble, este punto es doble, este punto es doble, pues cualquier punto que tenga es doble. Lo que tengo es que una recta y la otra son las mismas. Voy a suponer que tengo 3 puntos dobles y un punto i, y otros 3 puntos dobles y un punto i, de tal manera que D1 es igual a D1', D2 igual a D sub 2', D3 es igual a D sub 3'. Por lo tanto, aquí puedo sustituir cada punto con su homólogo. ¿Se ve algo o se ve borroso? Se ve bien. Se ve bien. Pues entonces, si yo desarrollo estas dos cuaternas, tengo D1 de 3i partido por D2 de 3i, y lo mismo en el otro lado con las i'. Sigo desarrollando aquí, tengo D1 de 3 partido por D1i, D2 de 3 partido por D2i, D1 de 3 partido por D1i, D2 de 3 partido por D2i. Puedo cepillarme esos dos lados del cuaderno y entonces al final lo que me queda es D1i partido por D2i es igual a D1i' partido por D2i'. Esto solamente puede pasar si i es igual a i'. Lo cual quiere decir que si yo tengo 3 puntos dobles, también tengo una identidad. Si tengo 3 puntos dobles, el cuarto punto también es igual a sí mismo para cualquier cuarto punto que coja, lo cual quiere decir que yo siempre que tenga 3 puntos dobles, lo que tengo es una identidad. Tengo que la serie S es idéntica a la serie S'. ¿Vale? Cuando tengo entonces, ¿qué otras opciones tengo? Pues tengo la posibilidad de tener 2 puntos dobles, o tener un punto doble, o tener 0 puntos dobles. ¿Vale? Dado que 3 hemos visto que es la identidad, pues nos queda 0, 1 o 2 como opciones de los puntos dobles. Y aquí vamos a llegar a una nomenclatura que vais a ver a lo largo de la carrera en 50 sitios, y es, vamos a clasificar las cosas en función de cuántos elementos característicos tienen, y los vamos a hacer una equiparación con las cónicas. De tal manera que si algo tiene 2 puntos dobles, lo vamos a llamar que es una proyectividad superpuesta hiperbólica. Si tiene un punto doble, la vamos a llamar parabólica. Y si tiene 0 puntos dobles, la vamos a llamar elíptica. ¿Vale? Lo mismo va a pasar con las ecuaciones. Vais a ver que tenéis también ecuaciones hiperbólicas, parabólicas o elípticas en función de ver cuántas direcciones características tienes. Las hiperbólicas tienen 2, las parabólicas tienen 1, las elípticas no tienen direcciones características. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues lo que está pasando aquí es que en el fondo nosotros tenemos una cónica y lo que estamos viendo es cuántas veces se corta, eso ni se ve, cuántas veces se corta esta cónica con la recta del infinito, ¿vale? Nosotros hemos dicho que nuestra recta en el infinito, esta recta impropia es una recta que está ahí a tomar viento de lejos. Entonces, si una recta, si nuestra cónica no se corta con el infinito, es una elipse, es la cónica normalota a la que estamos acostumbrados. Si la recta se corta con el infinito en 2 puntos, que fijaros que también tendrá que ser por acá y por acá, es decir, tiene un punto en el infinito y otro punto en el infinito aquí, lo que tenemos es una hipérbola. Y la última opción es tener una cónica que es tangente al infinito. Y esto es lo que llamamos una parábola. ¿Vale? Insisto, esto es un diagramita para hacerse una idea de lo que está pasando. Y esa es la recta que está infinitamente lejos. Y lo que tenemos es una cónica que corta 2 veces con el infinito, que es la hipérbola. Una cónica que corta una vez que es tangente al infinito, que es una parábola, o una cónica que no corta con el infinito, es una elipse. Pues ese número de cortes con el infinito es lo que me determinan aquí en la proyectividad superpuesta. Si tengo 2 es hiperbólica, si tengo 1 es parabólica y si tengo 0 es elíptica. ¿Vale? ¿Viste esa idea? Bueno, pues si yo tengo al menos un punto doble, yo puedo tratar esto como una perspectividad intermedia, ¿vale? Vamos a pensar un poquito. Vamos a poner que yo tengo 2 haces perspectivos. Esto lo que estoy haciendo ahora es una figura de análisis para pensar. Yo voy a intentar hacer esta figurita para pensar cómo podría encontrarme con que una serie tenga 2 puntos dobles. Entonces voy a hacer 2 haces que sean perspectivos y voy a decir, bueno, pues si yo tengo aquí este V' y este V,
de tal manera que a este rayo D es igual, o este rayo D sub 1 es igual a este D sub 1', ¿vale? Si yo cortara, o secciono, mejor dicho, estas dos series con una S que es igual a S', pues evidentemente yo tendré aquí un punto D sub 1 que es igual a D sub 1'. Si ahora yo sigo desarrollando, sigo viendo qué pinta tiene este elemento, voy a decir, venga, voy a poner aquí este eje perspectivo que relaciona V con V'. Insisto, me estoy inventando los datos a voluntad simplemente para hacerme una figurita de análisis. Entonces, con esta perspectividad yo tengo, por ejemplo, que a este rayo A le correspondería este rayo A', y en esta proyectividad superpuesta que yo tengo aquí, eso resultaría... Uy, esto es negro, lo he hecho en negro. En esta proyectividad superpuesta que yo tengo aquí, tengo que a este punto A le corresponde este punto A', porque esta es la intersección A', ¿vale? ¿Vale? Tengo esa perspectividad. Fijaros que para cualquier rayo que yo coja aquí, puedo coger este rayo B, tendré este punto de aquí, BP', y tendré este rayo B' y este punto B', ¿vale? Yo puedo determinar cualquier pareja de homólogos. ¿Qué otro punto doble tendrá esta serie? Fijaros que aquí, para cada rayo que yo coja, su homólogo tiene que pasar por V' y por el punto de corte con el eje perspectivo. Por lo tanto, si yo cojo este rayo de aquí, de sub 2, tendré este punto de aquí y tendré este T sub 2', y al seccionar con esta serie S igual a S', ahí tendré el otro elemento doble. Tendré un punto T sub 2 que es igual a D sub 2'. ¿Vale? Intuitivamente podemos ver que si yo tengo dos haces perspectivos y si os secciono con una serie cualquiera, uno de los puntos dobles estará en la intersección del eje perspectivo con la base y el otro punto doble estará en la intersección del rayo doble con la base. ¿Viste esa idea? Yo no he visto muy bien esto. Vale, lo único que estoy viendo aquí, o sea, lo que estoy intentando hacer aquí es deduciros cómo voy a determinar yo los elementos dobles, ¿vale? Entonces, yo lo que os digo es, lo repito muy rápidamente, si yo tengo un eje perspectivo, ¿vale? Que me relaciona estos dos vértices, V y este no es el color, y V', ¿vale? ¿Qué sé yo de estos? Que tengo este rayo es homólogo de este de aquí. Tengo D igual a D'. Hasta ahí no estamos haciendo nada raro, ¿no? Exactamente igual, si yo cojo este rayo A, el homólogo de este rayo A tiene que ser, joder, me estoy equivocando de color todo el día, este rayo A'. Porque, insisto, yo lo que he hecho es decir que V' es perspectivo con V, ¿vale? Y aquí lo único que estoy haciendo es coger dos haces perspectivos para pensar un rato. Tengo A', B, B', cualquier recta que coja yo aquí, B, yo puedo determinar su homólogo de manera inmediata a base de decir que B' tiene que cortarse en estos puntos que pertenecen a ese eje perspectivo. ¿Hasta ahí hay algún problema? ¿Me estáis siguiendo cuando digo eso? Los que teníais problemilla Sí. con lo que estaba hablando. Vale. Pues ahora yo digo voy a coger estos dos haces y los voy a seccionar por una recta cualquiera. ¿Vale? Por ejemplo, déjame pensar para que me quede más o menos bonito, esta recta de acá.
cojo aquí S igual a S'. Y yo secciono estos dos haces. ¿Qué obtengo yo cuando hago esa sección? Pues secciono cada uno de los elementos y tengo este verde. Fijaros que al seccionar el rayo V' voy a tener aquí este punto A', este punto B' y este punto D', ¿vale? Y al seccionar el haz V voy a tener aquí este punto A, este punto B y este punto D. ¿Correcto? Lo único que he hecho ha sido seccionar el morado y obtener los puntos de A y B, seccionar el verde y obtener los puntos de A' y B'. ¿Correcto? Bueno, pues ya tengo aquí el primer punto doble, D igual a D'. Lo que os estoy diciendo es que el segundo punto doble tiene que ser este de aquí. Si yo determino los dos rayos que pasan por este punto, tengo este rayo de aquí y este rayo de aquí. Son homólogos uno del otro porque se cortan en el eje perspectivo y por lo tanto se corresponden con el otro punto doble. Este va a ser D2 igual a D2'. En las series S igual a S'. Si yo tengo dos haces perspectivos y los corto con cualquier recta y secciono para obtener dos series superpuestas, S igual a S', la intersección con el rayo doble me dará un punto doble, la intersección con el eje perspectivo me dará el otro punto doble. ¿Vale? Esto es lo mismo que esto. Simplemente estoy haciendo una figura de análisis. A partir de esta figura de análisis, de pensar qué puede pasar cuando yo tenga dos puntos dobles en una serie de superpuestas, deduciré cómo resolver este problema. ¿Vale? ¿Cuál sería el dual de este problema? Hemos visto aquí... Una cosa. Cuéntame. ¿Podrías hacer el último paso en el que has unido D2 con D2'? O sea... Lo que estoy diciendo es, tú ves que cualquier pareja de rayos que yo coja aquí se cortan necesariamente en el eje perspectivo de los dos haces, ¿correcto? Sí. Y que si tú seccionas con la serie, te dará dos puntos distintos. Pues aquí te dará estos dos puntos, aquí te dará estos dos puntos. Lo que te estoy diciendo es, si coges este de aquí, de tal manera que sea la intersección de S igual a S' con el eje perspectivo, tendré dos rayos, uno por aquí arriba y otro por aquí abajo, pero la intersección de estos dos rayos, D1, D2, pertenece al eje perspectivo y también pertenece a S igual a S'. Y por lo tanto tiene que ser otro punto doble. Vale, vale. ¿Vale? Vale, sí, gracias. Más o menos. Este saltito conceptual es importante. Muchos de mis compañeros esto lo explican como simplemente un procedimiento de aprenderse 4 rayas y ya está. Yo creo que entendáis de dónde estamos trabajando. Entendáis que si yo tengo estos dos haces perspectivos y secciono con esta recta SS', obtengo aquí esos dos puntos dobles, uno aquí y otro aquí. Uno en la intersección del rayo doble, otro en la intersección con el eje perspectivo de esos dos haces. Si tenéis eso claro y procesáis qué es lo que está pasando ahí, si a vosotros os pongo cualquier problema de elementos dobles en los que uno sea conocido, ya veremos cuál es el problema aquí, vais a ser capaces de razonar cómo deducirlo, independientemente de qué pinta tenga el problema, cómo os lo coloquen y ya está. Y eso es lo que quiero yo, que seáis capaces de pensar cómo resolver los problemas. ¿Vale? Vamos a hacer una figura de análisis que sea el dual de esta de aquí. ¿Vale? Entonces, si alguien quiere ser voluntario, que levante la mano y me ayude, si no, lo voy haciendo yo. Aquí lo primero que he colocado ha sido colocar dos haces V y V', que sean perspectivos. Pues el dual de esto va a ser colocar un S' y un S que sean perspectivos. Tengo ese centro perspectivo que relaciona a la recta S con la recta S'. Entonces, si yo tengo esa perspectiva... ¿Cómo se ve? No se ve, estoy fuera de ángulo, gracias. ¿Ahora ya sí? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que esto me permite determinar, pues, por ejemplo, este punto de aquí o cualquier otro punto que a mí me dé la gana. Yo puedo llegar aquí y decir, vale, pues este punto D
es igual a este punto D', o este punto A' es homólogo de este punto A, o este punto B' es homólogo de este punto B. ¿Correcto? No estamos haciendo nada extraño, simplemente tengo dos series de tal manera que S tenga una relación perspectiva con S'. ¿Vale? Venga, yo lo que he hecho en esta figura de análisis ha sido seccionar ambos haces con una recta cualquiera. ¿Cuál será el dual de eso que he hecho? ¿Cuál es el dual de seccionar los dos haces con una recta cualquiera? ¿Alguien se tira a la piscina? VV', ¿no? Proyectar ambas series desde un punto V igual a V' cualquiera. ¿Vale? Ese es el dual. De tal manera que yo lo que hago es decir, bueno, pues al yo proyectar aquí, obtendré este rayo D, por ejemplo, este rayo B, este rayo A. Yo puedo proyectar cualquier punto que tenga sobre la serie prima, B', D', yo lo puedo proyectar desde este V igual a V', y cualquier punto que yo tenga en la serie S, pues puedo obtener aquí mi rayo A, mi rayo D, etcétera. ¿Vale? Entonces me fijo que el primer rayo doble es la proyección del punto doble este que yo tengo aquí. ¿Cuál será el segundo rayo doble? Será el rayo que incluye al centro perspectivo. No sé si es lo que ibas a decir, pero esa es la idea. Si yo cojo el rayo que pasa por el centro perspectivo, desde el centro perspectivo aquí tendré un punto D2', alineado tendré este punto de aquí D2, y por lo tanto el rayo D2 será igual a D2'. ¿Vale? Figura de análisis, figura de análisis. Fijaros que estamos haciendo exactamente la misma idea, lo único que estamos haciendo es traducir un problema a otro. Vamos a ver que cuando me den unas series superpuestas o unos haces superpuestos y me den un elemento doble, lo que vamos a tener que hacer es reproducir estas figuras de análisis para determinar el otro elemento doble. ¿Vale? Eso es a lo que queremos llegar. Antes de ello, vamos a hacer una pequeña clasificación. Hemos hablado de cómo determinar homólogos, hemos determinado los tres tipos de series superpuestas, elíptica, parabólica o hiperbólica. Vamos a hablar de una cosa que es bastante útil, que es hablar del orden de dos series. Esto me va a permitir determinar, o por lo menos restringir de una determinada manera muy sencilla, cuántas soluciones tiene el problema de determinar los puntos dobles de una serie superpuestas. ¿Vale? Entonces, borro aquí, voy a dejar esas dos figuras de análisis ahí abajo, a ver si logro dejarlas libres para cuando las vaya a utilizar más adelante. Y vamos a hablar de series acordes y discordes. Y voy a asegurarme que entro dentro de encuadre, más o menos. Voy a hablar de la diferencia entre series acordes y discordes. ¿Qué son series acordes y discordes? Pues esto no es más que pues, si se llevan bien o no se llevan bien. ¿Qué son dos series acordes? Dos series son acordes cuando van en el mismo sentido. De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, aquí A, B, C, el sentido de las letras ascendientes así. Os recuerdo que da la vuelta por el infinito y viene por acá. Si yo aquí tengo A', B' y C', esta otra serie va en la misma dirección. Estas dos series son acordes, van en una misma dirección. Sin embargo, si yo aquí tengo A, B, C para la serie S y tengo A', B', C', en este caso la serie morada va en esta dirección y la serie verde va en la dirección contraria.
Es decir, nuestras series son discordes. ¿Vale? Lo que hacemos referencia con acordes y discordes es si las series van en la misma dirección, en orden creciente de letras, o van en direcciones opuestas en orden creciente de letras. ¿Vale? ¿Y esto para qué nos vale? Bueno, esto nos vale porque las series discordes son necesariamente hiperbólicas. ¿Cómo puedo deducir yo eso? Bueno, pues lo que voy a hacer es voy a coger mis series S igual a S' y las voy a pintar de forma que sean dos circunferencias S igual a S', que da la casualidad pues que cortan al infinito en algún punto. Es decir, yo tendré aquí que, por ejemplo, mi infinito está ahí. Y para verlo un poquito mejor, pues incluso en vez de ponerlas ahí una encima de otra, las voy a separar un poco. ¿Vale? De tal manera que tengo ahí S y ahí S'. Lo único que estoy haciendo es ver gráficamente qué es lo que está pasando. Entonces, si las series son discordes, yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si aquí tengo A, el alfabeto crece según esta dirección, y si aquí tengo A', el alfabeto crece según esta dirección. Eso me implica necesariamente que si el alfabeto crece en esta dirección, aquí habrá un punto en algún lugar, no sé dónde, en el que yo podré decir que tengo D', D'1' y D2 que coinciden uno encima del otro. Es decir, nuestras series se van a cruzar por aquí, y vamos a tener un punto doble por aquí en algún lugar, y tendremos que tener otro punto doble por aquí en otro lugar. Es cuando esto venga por aquí, pues también tendrán que volver a cruzarse por el otro lado, y llegaremos aquí a otro punto D2 que sea igual a D2'. ¿Dónde me pilla el infinito? Me da igual, ¿vale? Nuestro infinito pues me pillará por aquí, por acá, me da lo mismo, pero si yo sé de alguna manera que yo aquí tengo una serie discorde, que A' va para acá y A va para acá, por ejemplo, sé necesariamente que primero dos parejas de elementos homólogos me van a separar los puntos dobles. Yo tendré un punto aquí, D'1 igual a D'1', entre A y A', y tendré otro punto, lo voy a poner así en este otro verde, otro punto D2 igual a D2', por aquí en algún otro lugar. ¿Vale? Dos series discordes son necesariamente hiperbólicas y los puntos dobles separan a parejas de elementos homólogos. Solo puedo decir topológicamente sin más que mirar este elemento de aquí. ¿Qué pasa si las series son acordes? Es decir, si en vez de ir en dirección contraria, van en una misma dirección. Vuelvo a hacer el mismo mono para hacer una idea de lo que está pasando. Yo tengo aquí S, tengo aquí S', y yo tengo dos puntos, pues tengo aquí A, que crece en esta dirección, y A', que crece en esta dirección. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos pensar diciendo, lo que tenemos aquí es un hipódromo, la serie A va corriendo a lo largo del hipódromo, la serie A' va corriendo por el camino interior a lo largo del hipódromo, y van los dos corriendo, y lo único que sabemos es que después de una vuelta tienen que acabar todos en el mismo sitio. Esta vuelta se cortará con el infinito en algún lugar. ¿Dónde? Me da exactamente igual. Es irrelevante a cara de ver qué está pasando aquí. Entonces, puede pasar, por ejemplo, que si la serie S, por ejemplo, va por detrás, la serie S siempre vaya por detrás, ¿vale? Nunca hacia adelante. Yo tengo aquí la serie S y tiene B va por detrás, B' va por delante, y aquí tengo C va por detrás y C' va por delante, y nunca lleguen a cruzarse. En ese caso, lo que tenemos es dos series acordes y estas series son elípticas. ¿Vale? En el caso de que no se adelante. ¿Qué puedo tener, sin embargo? Pues tengo aquí A moviéndose para acá, sobre S, y tengo aquí A' moviéndose para acá,
sobre S', podemos tener el caso de que en un determinado momento A adelante, o sea, la serie S adelante, a la serie S', ¿vale? Si por aquí A va por detrás y por aquí B va por delante, eso quiere decir que necesariamente en algún lugar por en medio han tenido que ir las dos iguales. D' ha tenido que caerme encima de D. ¿Vale? Pero fijaros que después de haber hecho una vuelta completa, tienen que llegar a la misma posición. Así que si aquí la serie negra va por detrás, aquí la serie negra va por delante, en algún momento en el futuro tenemos que volver a tener que la serie negra va a volver a ir por detrás. Lo cual implica que tendremos otro punto doble por aquí en algún lugar. Y una vez más, mi infinito puede estar donde a mí me da la gana en esta serie, que para este análisis de cómo son las series, si acordes o discordes, me da exactamente lo mismo. Y aquí será hiperbólica. Entonces nunca puede ser parabólica. ¿Cuál será el caso límite? El caso límite es, en toda la carrera va por delante, excepto en un instante que la serie prima se coloca exactamente en el mismo lugar y la serie S dice, no me vas a adelantar. Y le da otro arreón y le vuelve a dejar atrás. ¿Vale? En ese caso, en el que una serie vaya siempre por detrás, excepto en un instante que vuelve a ponerse por detrás, es cuando tenemos la parabólica. Fijaros que los casos parabólicos es un caso intermedio límite entre ambos, de que aquí no se adelanten nunca, aquí se adelanten y luego se vuelvan a adelantar, y aquí es que lleguen a estar alineados en un determinado momento y nunca se vuelvan a cruzar. ¿Vale? Y no puede haber más cruces porque hemos demostrado antes que si tenemos 3 cruces ya lo que tenemos es una identidad. Así que las series acordes pueden ser elípticas, parabólicas o hiperbólicas. ¿Y qué nos podemos dar cuenta aquí? Que en el caso de este elemento los puntos dobles no separan a elementos. ¿Vale? Si yo cojo esta serie de aquí y la desdoblo, de tal manera que cojo aquí y digo, vale, pues esto es S igual a S'. Fijaros que yo tengo aquí 2 puntos dobles. Tengo D'1 y tengo D'2. Y en estas parejas de puntos dobles yo tengo B y B', están las dos aquí. B y B'. Aquí está, si estas dos están corriendo en este sentido, pues tenemos ahí B y B', mientras que aquí lo que tendremos será A y A'. Aquí va al revés. A y A'. Aquí van las negras por delante y luego van las moradas por delante, pero fijaros que los dos puntos dobles tienen dentro de sí BB' o dentro de, o fuera de sí, por así decirlo, A y A'. ¿Vale? Y le estoy dando una hostia al trípode y estoy moviendo la cámara. Entonces, el fijarse en qué dirección van las series me puede dar una información de dónde me están cayendo a mí los puntos dobles que me están dando. ¿Vale? Puedo tener una idea de primero de cuántos puntos dobles tengo. Si las series son acordes, no puedo decir nada a priori. Si las series son discordes, sé por narices que voy a tener 2 puntos dobles. ¿Visto ahí? Vale, pues eso es información previa que podemos tener para operar. Lo que vamos a ver ahora, muy rápidamente en los 5 minutillos que me quedan, es cómo determinar, dado un punto doble, determinar el otro. Y fijaros que ese es un problema que yo puedo resolver de momento. Dado un punto doble, determinar el otro punto doble es un problema con una solución. Por lo tanto, yo lo puedo resolver utilizando simplemente rectas. Si yo tengo dos series superpuestas y no me dan ningún punto doble y me piden que determine los 2 puntos dobles, es un problema que tiene 2 soluciones. Yo no puedo resolver un problema de 2 soluciones empleando únicamente rectas, porque no hay ninguna manera de coger 2 rectas y que se corten 2 veces.
Entonces, ese problema de determinar las dos soluciones es un problema de segundo orden y tendré que irme necesariamente a formas de segundo orden, que veremos que son circunferencias, para poder resolverlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo determino esto? Pues yo voy a poner aquí una S igual a S' y dentro de esa S igual a S' voy a colocar aquí, por ejemplo, pues tengo A', tengo B', tengo un D sub 1 que es el que me dan, prima, y tengo también, las voy a colocar discordes para asegurarme que tengan solución, B, A y D. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es hacer esta misma figura de análisis que nosotros tenemos aquí. Yo empleo esta figura de análisis y lo que digo es, bueno, pues según mi figura de análisis, si yo tengo dos haces que son perspectivos y que seccionan a mi serie SS', sé que un punto doble está en la intersección del rayo doble y sé que el otro punto doble está en la intersección del eje perspectivo de esos dos haces V y V'. ¿Vale? Entonces, si yo hago eso, puedo resolver mi problema. ¿Qué hago? Voy a hacer dos haces perspectivos con la única característica que voy a pedir es, por ejemplo, voy a hacer que el rayo doble pase por D1 igual a D1'. ¿Vale? Entonces proyecto aquí y digo, vale, pues yo cojo aquí un vértice V, el que a mí me dé la gana, y tengo aquí este rayo D, este rayo B', D', y A'. Y ahora perspectivo con él, porque si no esto no funciona. Cojo otro rayo V, este es V', perdón. Cojo otro rayo V, otro vértice V, perdón, donde tengo aquí mi rayo B, mi rayo A y mi rayo D. ¿Vale? Estas dos series son necesariamente perspectivas, porque tengo que el rayo común, que es el que pasa por D1, es homólogo de sí mismo. Lo que he hecho aquí es coger una recta cualquiera que contenga D igual a D1 igual a D1' y he colocado dos vértices dentro de esa recta y he proyectado las dos series desde esos dos haces. De tal manera que si yo cojo A', tengo este punto A', y cojo B', tengo este punto, y se me va a ir todo a tomar viento, como siempre, este punto de aquí, que es B', obtengo este eje perspectivo que relaciona V con V'. ¿Correcto? Y según mi figura de análisis, donde quiera que se corte mi recta S con este eje perspectivo que yo he determinado, tendré, no sé qué he hecho con el rojo, lo hago con, ¿qué he hecho con este? Bueno, con esto mismo. Tendré este elemento de aquí, D sub 2 igual a D sub 2'. ¿Visto esa idea? Lo que he hecho ha sido, yo tengo esta figura de análisis claro, tengo una figura de análisis en la que tengo dos haces perspectivos, los secciono por una recta cualquiera y veo dónde me quedan los puntos dobles en mis series superpuestas, uno en el rayo doble, otro en el punto de corte con el eje perspectivo de los haces, y empleo esa idea para hacer esta construcción de aquí. Pues cojo, por ejemplo, el rayo doble, lo hago pasar por D igual a D', cojo dos vértices cualesquiera dentro de ese haz, calculo cuál es el eje perspectivo de esos dos vértices y la intersección del eje perspectivo con las bases me da el otro punto doble, porque yo sé que aquí voy a tener este rayo de acá D sub 2' y este rayo de acá D sub 2 que se cortan en el eje perspectivo y que al seccionar con mis series me van a dar D sub 2 igual a D sub 2'. ¿Listo? Sí. Más o menos.
Bueno, vamos a cortar la clase ya aquí, porque ya creo que es la hora, ¿no? ¿Esto acaba ahora? Sí, ¿no? ¿Llevamos 1 hora y media? Sí, llevamos 1 hora y media. Vamos a cortar la clase aquí y para el próximo día lo que haremos será probar la otra opción y es colocar el eje perspectivo sobre el punto doble conocido para determinar el otro punto doble y trabajar con el problema dual, trabajar con esta figura de análisis para resolver el problema dual. Haremos eso durante los primeros 10 minutos o así y luego pues haremos algún trabajo más de elementos dobles y a partir de ahí llegaremos a las formas separadas, que son las formas de segundo orden, que será lo que enfocaremos principalmente en la siguiente clase. Y ya para la clase de la tarde, a la que os imploraría que vinierais, por favor, no vengáis a la clase, o sea, no es buena idea llegar a la clase de problemas con 2 horas de teoría faltando, veremos el tratamiento proyectivo de las cónicas. Así que cortamos aquí. Cierro la grabación. Y si alguien tiene alguna pregunta, que lo diga.